Buen día. El día de hoy trabajaremos la última parte de nuestra unidad 1 que corresponde al axioma del supremo. Recordemos que estuvimos trabajando la clase pasada con las definiciones de conjuntos acotados superiormente, inferiormente y con la existencia de elementos mínimos y máximos en los subconjuntos de los números reales. Quedó pendiente trabajar algunos ejemplos y teníamos algunos conjuntos. Entre ellos era el conjunto de los números naturales, 2, el conjunto de los números enteros, 3, un intervalo cerrado donde A era menor estricto que B, 4, el intervalo abierto y 5, el intervalo semiabierto. ¿Ok? Entonces, referente a n, tenemos que n está acotado inferiormente en R por todo número menor o igual que 0. Eso quiere decir que el conjunto de todos los x en R que cumplen con ser menores o iguales que 0 son cotas inferiores de n en R, ¿cierto? Entonces este conjunto es el conjunto de cotas inferiores de n en R, ¿ok? Pero además tenemos que el 0 es una cota inferior de n y pertenece al conjunto. Entonces, también tenemos que el 0 es igual al mínimo, es decir, al elemento mínimo de n, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tener que n no está acotado superiormente. Esto nada más de habladas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo hemos comprobado. Aquí sí podemos observar que el 0 es menor o igual que cualquier elemento en los números naturales. ¿Por qué? Pues por el orden de los números reales, ¿cierto? Entonces, estas observaciones que hacemos referente a las cotas inferiores del conjunto de los números naturales, sí las podemos verificar según el orden de nuestro conjunto de números reales. Sin embargo, esta propiedad en la que aseguramos que n no está acotado superiormente es solo de ver u observar que el conjunto de los números naturales se extiende infinitamente hacia la derecha. Sin embargo, ya que veamos el axioma del supremo, vamos a poder comprobar que efectivamente n no está acotado superiormente, es decir, que no podemos encontrar un número real que sea mayor o igual a cualquier número natural, ¿ok? Ahora, para el conjunto de los números enteros, tendremos que no está acotado superiormente ni inferiormente, ¿cierto? Ok. Ahora, si tenemos el intervalo cerrado, sobre este conjunto vamos a poder garantizar que A es el mínimo de este conjunto, ¿ok? Según la definición de elemento mínimo. 2, que B es igual al elemento máximo del conjunto, según la definición del elemento máximo de un conjunto. 2, vamos a tener que todos los números reales
que son menores o iguales que A son cotas inferiores del conjunto, es decir, este conjunto es el conjunto de cotas inferiores de A, B. 3. Análogamente, tendremos que todos los números reales que son mayores o iguales que B son cotas superiores del conjunto, es decir, este es el conjunto de cotas superiores del intervalo. ¿Ok? Para el conjunto intervalo abierto, vamos a tener que el conjunto de cotas inferiores de este intervalo resulta ser el mismo que del intervalo cerrado, es decir, todos los números en R que sean menores o iguales que A son cotas inferiores del intervalo. ¿Ok? Como les decía, coincide con este conjunto. Es decir, un intervalo abierto y cerrado tiene el mismo conjunto de cotas inferiores. Ahora, tenemos que los números reales que son mayores o iguales que B es el conjunto de cotas superiores del intervalo. ¿Ok? Sin embargo, vamos a tener que este intervalo no tiene elemento mínimo ni máximo. ¿Por qué? Pues porque para que tenga elemento mínimo, una de sus cotas inferiores tiene que ser elemento de mi conjunto, y en este caso no sucede, ¿ok? Para que tenga elemento máximo, tendría que pasar que alguna de sus cotas superiores pertenezca a mi conjunto, pero tampoco es así. Eso lo vimos la clase pasada, ¿ok? Entonces tenemos esto sobre los conjuntos que hemos estudiado, y 5 tenemos que este intervalo pues va a tener elemento mínimo, el mínimo de este intervalo, aquí era abierto, perdonen, el mínimo de este conjunto es igual a no tiene máximo, ¿ok? Y el conjunto de cotas superiores son todos los X que son mayores o iguales que B superiores, y tenemos que el conjunto de cotas inferiores son todos los números menores o iguales que A. ¿Ok? Ahora, si revisamos al conjunto de cotas, es decir, a este conjunto, ¿qué tenemos? Este elemento tiene este conjunto tiene elemento máximo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque está acotado por todos los números mayores o iguales que A, y A es un elemento de este conjunto. Entonces encontramos una cota que está dentro del conjunto de cotas inferiores. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que si tenemos un intervalo cerrado generado por los elementos A y B,
Entonces, su conjunto de cotas inferiores tiene elemento máximo. Y este conjunto tiene elemento máximo. ¿Ok? Análogamente, si nos fijamos ahora en el conjunto de cotas superiores, vamos a tener que en este caso, este conjunto tiene elemento mínimo. ¿Y quién es ese elemento mínimo? B, porque B es una cota inferior del conjunto de cotas superiores. ¿Ok? Y este comportamiento o este tipo de propiedades que estamos viendo en estos conjuntos da paso a poder definir el axioma de supremo. Entonces, antes de ello, voy a definir qué quiere decir que un conjunto tenga vamos a considerar a un conjunto no vacío y B un subconjunto de A. Supongamos que B está acotado superiormente en A. Entonces, diremos que B tiene supremo si y solo si el conjunto de cotas superiores de B tiene elemento mínimo, en cuyo caso diremos que el mínimo de todos los X en A, tal que X es cota superior de B, es el supremo de B. ¿Ok? Es decir, el supremo de un conjunto acotado, si es que tiene, es el mínimo de las cotas superiores. Y nuestros ejemplos nos permiten decir que para este conjunto con A menor que B, tenemos que el supremo de este intervalo es B. ¿Por qué? Pues porque el conjunto de cotas superiores es el conjunto de todos los números reales que satisfacen ser mayores o iguales que X. ¿Y quién es el elemento mínimo de este conjunto? Pues es B, ¿cierto? B es menor o igual que cualquier cota superior de mi intervalo cerrado. Entonces, como el mínimo de este conjunto, vamos a ponerle C, como el mínimo del conjunto C es igual a B, tenemos que el supremo de el intervalo cerrado es B, es decir, el mínimo de las cotas superiores. ¿Ok? Análogamente, vamos a tener que el supremo de este conjunto con A menor que B es el número B. ¿Ok?
Entonces, fíjense, estamos viendo que si tenemos un intervalo cerrado generado por A y B, su supremo existe y es B. Pero si tomamos al intervalo abierto generado por esos mismos elementos, entonces su supremo también es B. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conjuntos? Pues que el primero tiene elemento máximo, que es B, es decir, su supremo pertenece al conjunto, y en este caso, en el conjunto abierto, su supremo no pertenece al conjunto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, el axioma del supremo garantiza que si A es un subconjunto de R no vacío y acotado superiormente, entonces A siempre va a tener supremo. ¿Ok? Y este axioma es el que termina de caracterizar al conjunto de los números reales. Si recordamos, habíamos dicho que el conjunto de números reales era aquel conjunto tal que sus elementos satisfacían ser un campo ordenado que además satisfacían el axioma de supremo. Pero el axioma de supremo aguardamos a estudiarlo hasta ahora porque ya vimos que necesitábamos demasiadas herramientas para trabajarlo. Entonces, de esta manera podemos enunciar lo siguiente. Ahora sí, ya tenemos completado a nuestro conjunto de los números reales, es decir, tenemos ya caracterizado de manera completa a nuestro conjunto de números reales. Entonces, el conjunto de números reales será el conjunto que denotamos como R, que tiene una suma, que tiene un producto, que tiene una relación de orden, tal que 1, R con las operaciones algebraicas es un campo, 2, R satisface los axiomas de orden en relación a la relación de orden menor que, es decir, es un campo ordenado, y 3, R satisface el axioma del supremo, que nos garantiza lo que pusimos en azul, que todo subconjunto de números reales no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Vamos a tratar de desmenuzar todavía más lo que significa ser elemento supremo de un conjunto. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con las siguientes observaciones. Vamos a tomar a un subconjunto de R no vacío. ¿Ok? Y supondremos que A está acotado superiormente. ¿Qué quiere decir? Recordemos, A está acotado superiormente en R si solo si existe un número Z en R tal que para todo A en A se tiene que A es menor o igual que Z, es decir, hay un número real que es mayor o igual que cualquier elemento de A. ¿Ok? Ahora, por el axioma del supremo,
tenemos que existe el supremo de A. Vamos a decir que el supremo de A es igual a W, ¿ok? Entonces, si W es el supremo de A, eso significa, por definición, que W es igual al mínimo del conjunto que colecciona a todos los números reales que son cota superior de A, ¿ok? Entonces, si W es el mínimo de este conjunto, ¿qué quiere decir? Pues recordemos nuevamente que W es igual al mínimo de este conjunto si solo si 1 W está en este conjunto. Es decir, W es una cota superior de A, por lo que cumple que para cualquier elemento de A es menor o igual que W. Pero como también es el mínimo de ese conjunto, pues va a satisfacer que para cualquier X en este conjunto se va a cumplir que W es menor o igual que X, ¿cierto? Es decir, que si yo encuentro más cotas superiores para mi conjunto, pero ya tengo garantizado que W es el supremo de A, entonces siempre va a pasar que W es menor o igual que cualquier cota superior de mi conjunto, ¿ok? Entonces, un supremo o el supremo de mi conjunto A siempre va a satisfacer estas dos cosas, que para cualquier elemento del conjunto W va a ser mayor o igual que A, y también se va a cumplir que W es menor o igual que cualquier cota superior, ¿ok? Esto significa ser supremo. Ahora, vamos a tener el concepto análogo a supremo, que se va a llamar el ínfimo de un conjunto. Definición: sea A un conjunto no vacío, ¿ok? Y vamos a suponer que A está acotado inferiormente. Perdón, aquí vamos a tomar a B y sea B un subconjunto de A, ¿ok? Entonces supondremos que B está acotado inferiormente en A. Diremos que B tiene ínfimo si y solo si el conjunto de cotas inferiores de B tiene elemento máximo, en cuyo caso diremos que el ínfimo de B es igual al máximo del conjunto que colecciona
a todas las cotas inferiores de B. ¿Ok? Es decir, el ínfimo de un conjunto va a ser el máximo de todas las cotas inferiores si es que existe. ¿Ok? Y vamos a tener que el axioma del supremo implica que todo conjunto acotado inferiormente no vacío de números reales tiene ínfimo. ¿Ok? Afirmación: el axioma del supremo implica que todo subconjunto no vacío de R acotado inferiormente tiene ínfimo. Más aún, vamos a tener que si se cumple que todo subconjunto no vacío de R acotado inferiormente tiene ínfimo, entonces va a implicar el axioma del supremo. Vamos a verificar que efectivamente se cumple esta afirmación. ¿Ok? Yo voy a trabajar con esta primera parte. Con esta primera parte. Entonces vamos a trabajar con un teorema. Vamos a suponer el axioma del supremo y vamos a ver que esto implica que si A es un subconjunto de R no vacío, acotado inferiormente, entonces A tiene ínfimo. ¿Ok? Prueba. Entonces, vamos a considerar al conjunto menos A, dado como la colección de todos los menos X en R, tal que X está en A. ¿Ok? ¿Cómo está trabajando este conjunto? Pues si tú tienes un elemento en A, entonces tomas a menos X y lo pones en el conjunto menos A. Por ejemplo, si el menos 1 está en A, entonces el 1 está en menos A. Si 7 está en A, entonces el menos 7 está en menos A. ¿Ok? Así sucesivamente con cada elemento en A. Tomamos a menos A y lo metemos en el conjunto menos A. ¿Ok? ¿Qué podemos observar de este conjunto? Observación. Como A es diferente del conjunto vacío, entonces existe al menos un X en A, es decir, un elemento en él, ¿cierto? Por lo tanto, menos X pues tiene que estar en menos A. Por lo tanto, menos A es diferente del vacío. ¿Ok? Esta es la observación 1. La observación 2 es que como A está acotado inferiormente, tenemos que, por definición, existe Z en R, tal que para todo A en A, Z es menor o igual que A, ¿cierto? Esto significa que A está acotado inferiormente en R. Entonces, esto va a implicar que
menos, ¿cómo lo pongo? Entonces esto implica que existe Z en R, tal que para todo A, en A tenemos que menos A es menor o igual que menos Z. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy multiplicando por un menos 1 a esta desigualdad. Y yo sé que si multiplico por un número negativo, entonces mi desigualdad se invierte, ¿cierto? De aquí que tenga esta nueva desigualdad, ¿ok? Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que, por lo tanto, existe menos Z en R tal que ¿qué? Tal que para todo elemento, en menos A se tiene que Y es menor o igual que menos Z, ¿cierto? Fíjense que si A está en A, entonces menos A está en el conjunto menos A, ¿cierto? Entonces solamente estoy renombrando a estos menos A como Yes, ¿ok? Entonces ya encontré un número llamado menos Z que cumple que para cualquier elemento en mi conjunto menos A, menos Z es mayor o igual que estos elementos, ¿ok? Entonces, esto es la definición de que menos A está acotado superiormente en R. Y por el axioma del supremo, ¿qué podemos garantizar? Entonces, por el axioma del supremo, sabemos que menos A tiene supremo. Llamémosle el supremo de menos A igual a W, si quieren. No es necesario que le pongamos nombre, pero como ustedes quieran, para no trabajar con todo el supremo de menos A, o sea, con todo este símbolo, ¿ok? Entonces, sabemos que A tiene supremo, y esto va a pasar si, solo si que, pues 1, W es cota superior de menos A, y 2, W es el mínimo de las cotas superiores de menos A, ¿cierto? Entonces, mi afirmación es que menos W es el ínfimo de A, ¿ok? Entonces, vamos a verlo primero. Para que menos W sea el ínfimo de A, tiene que pasar que menos W es cota inferior, aquí es el ínfimo, inferior de A, ¿cierto? Entonces, ¿es cierto que esto se cumple? Pues vamos a ver. Sabemos que W es cota superior de menos A. Y esto pasa si y solo si para cualquier elemento Y en menos A, Y es menor o igual que W. Pero esto va a pasar si y solo si por la definición de menos A y multiplicando por menos 1, esto va a pasar si y solo si para todo menos Y en A se cumple que menos W es menor o igual que menos Y, ¿cierto? Entonces, esto me garantiza que para cualquier A en A
tenemos que menos W es menor o igual que A y por lo tanto tenemos que menos W es cota inferior de A. ¿Ok? Entonces, esta pregunta tiene por respuesta sí. Sí, menos W es cota inferior de A. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que responder es la siguiente. Menos W es el máximo de las cotas inferiores de A. ¿Qué dicen ustedes? Pues vamos a ver. Dado que W es el mínimo de las cotas superiores de menos A, entonces sabemos que si Z es otra cota superior de menos A, entonces W es menor o igual que Z, ¿cierto? Y esto va a pasar si y solo si multiplicando por menos 1 menos Z es menor o igual que menos W. ¿Qué estamos diciendo? Pues que si Z es una cota superior de menos A, entonces menos Z es menor o igual que menos W. Pero podemos observar que si Z es cota superior de menos A, entonces menos Z es cota inferior de A. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues que si menos Z, es cota inferior de A, entonces tendremos que menos Z es menor o igual que menos W, es decir, menos W es el máximo de las cotas inferiores de A y por lo tanto el ínfimo de A existe y es igual a menos W. ¿Ok? Y con eso estaríamos comprobando que si A es un conjunto no vacío acotado inferiormente, entonces A tiene ínfimo. ¿Ok? De tarea, ustedes tienen el verificar que se cumple el regreso de esta afirmación, es decir, que suponiendo que todo conjunto no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo, pueden demostrar que el axioma del supremo se satisface. ¿Ok? Se queda como participación, ¿ok? Entonces tienen hasta las 8:30
para enviarme sus problemas a la liga que voy a abrir a esa de 8 a 8:30, ¿ok? Muy bien, cuídense.